Cuando Israel se alejaba del Señor, cuando traicionaba su alianza, uno de los efectos, una de las consecuencias de esa traición era justamente la falta de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. Vagan sin pastor, sin sacerdote. Cuando los pastores del antiguo Israel se corrompían, era el mismo profeta el que iba a anunciar cuáles eran aquellos que eran los mercenarios, que después va a hablar nuestro Señor Jesucristo, y por eso nos va a decir Ezequiel quién va a ser el verdadero pastor. Ay de los malos pastores, dice Ezequiel, aquellos que no buscan el bien del rebaño, sino que matan la oveja más gorda, no se preocupan de la herida o de la penquebrada, no cuidan a la débil, no levantan en hombros a la enferma. Ay de los malos pastores. Por eso dice el Señor, palabra de Dios, así dice, oráculo de Yahvé, yo seré el pastor de mi rebaño. Entonces, estas dos reflexiones sobre el antiguo Israel. El Señor es pastor del rebaño, lo cantábamos recién en el Salmo interleccional. Él es el que nos conduce y nada nos va a faltar. El único pastor. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. ¿Ven? Aquello de Ezequiel se cumple en el Señor. Pero además de la confianza que eso tiene que infundir en nuestro corazón, saber que estamos en las mejores manos, que son las mejores manos del buen pastor, que ya dio su vida por nosotros, Él que es la cabeza y nosotros que somos su cuerpo, Él que es el sin pecado, aunque nosotros somos pecadores, Él que venció a la muerte, aunque todavía no ha sido vencida en nosotros, pero sí en su cabeza, que es Cristo. Eso nos tiene que llenar de gran confianza, queridos míos, a pesar de los tiempos que corran y que sean parecidos a aquellas apostasías de Israel. Tenemos que temer, el Señor es pastor, pero también tenemos que reflexionar. ¿Por qué faltaban pastores? Porque Israel se olvidaba del pastor, se olvidaba de su alianza y por eso faltaban pastores. Nunca, por supuesto, quedó su pueblo, aquel grupito pequeño de los pobres del Señor, a los cuales el Señor mandaba a los profetas que los consolaran, aún en los peores momentos, como en el destierro del Babilonia. Viene el profeta Daniel, que es el profeta de la esperanza, que el Señor iba a reconstruir esa Jerusalén que era el escabel de Dios, que había sido destruida. A los fieles nunca les faltaron pastores, pero digo, se vienen quejando hace tiempo y es preocupación de la Iglesia la falta de vocaciones sacerdotales, vagan sin pastor, o como decía el padre Castellani a veces, sobran 400 y faltan 200. Por eso uno se pregunta, ¿cómo es nuestra fidelidad al buen pastor? Él nos va a conducir. Si no hay pastor, Él, si somos fieles. Pero si somos fieles al mismo tiempo, vamos a tener esos pastores según el corazón de Jesucristo. 3 tipos de personas, dice el Señor en el Evangelio, hay en este orden. El Señor habla del buen pastor, pero habla también en el Evangelio de hoy del asalariado y del mercenario, aquel de quien no son las ovejas. Y en otro texto habla del lobo. Creo que aquí mismo dice el asalariado, cuando ve venir el lobo, abandona el rebaño.
los tres tipos de personas en orden a los pastores. El buen pastor, su característica es dar la vida por su rebaño, como la dio nuestro Señor Jesucristo. Amó a su rebaño y se entregó por él. De ahí que discierna al pueblo fiel cuál es el verdadero pastor, aquel que se configura con Cristo. El sacerdote es ordenado para obrar en nombre de Cristo cabeza, como el buen pastor. Así tiene que ser el sacerdote. Ese es el sacerdote según el corazón de Jesucristo, como Él, que dio su vida por el rebaño que nos compró con su sangre. Esa va a ser la característica por la cual el pueblo fiel distinguirá y discernirá a lo largo de toda su historia cuál es el verdadero pastor. Dice, hay que distinguirlo, dice Agustín, para amarlo. Segundo tipo de personas que el Señor señala son los mercenarios. El mercenario es el pastor a sueldo. No le importa el rebaño, le importa el sueldo. No le importan las ovejas, sino lo que él saca de las ovejas. El mercenario. Dice San Pablo que el mercenario de todos modos usa la cátedra sagrada y enseña. Porque como lo que le conviene es lo que saca de las ovejas, le da pasto a las ovejas. No por las ovejas, sino por lo que obtiene de las ovejas. Si no predica, se le va al rebaño. El mercenario en su corazón está dividido. No busca la gloria de Dios, no busca dar su vida, sino busca, ¿no es cierto?, aquello que saca. Matáis a la más gorda, decía Ezequiel. Pero de todos modos predica la doctrina, predica el Evangelio. Por eso dice Agustín, al mercenario se lo debe tolerar. Se tolera siempre lo que no se puede cambiar. Toleramos los males que no podemos evitar. Toleramos. No es que lo querramos, porque hay que querer es al buen pastor y a aquel a quien se configura el buen pastor, ¿cierto? Pero al mercenario lo toleramos. En la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos. Haced lo que ellos dicen, no lo que hacen, ¿ven? Porque eran mentirosos de obras. Parecían, pero no eran, ¿ven? Y muy bien Agustín dice, ¿no creáis vosotros que el Señor habla en este texto, como he leído algún comentario, dice el doctor de Hipona, ¿no es cierto? Habla de los fariseos. Él está hablando de su iglesia. Quiere decir que en su iglesia también hay esta clase de gente, los mercenarios. Y pone aquellos dos textos para probar lo que dice. Aquel día me dirán, Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre. ¿Y quién profetiza, dice Agustín, sino el sacerdote? Y yo os diré, no os conozco, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces hay dos tipos de personas, el pastor para amarle, el mercenario para tolerarle, y después, ¿quién más? El lobo. ¿Y quién es el lobo? Y el lobo es el ladrón. El ladrón, dice muy bien Agustín, no entra por la puerta, sino que salta por la valla, entra para morir, para matar y depredar el rebaño. En el mismo texto Cristo dice, yo soy la puerta del rebaño. Quiere decir que el lobo es aquel que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el lobo, ese es el anticristo. El que no cree que Jesucristo vino en carne, que es verdadero Dios y que es verdadero hombre. Y ese no entra por Cristo, no entra por la puerta, no cree que Jesucristo es Dios, sino que salta por la valla y depreda el rebaño. Hoy nos preocupa mucho la muerte corporal, los derechos humanos tan propalados hoy día, la muerte del cuerpo. Pero nos preocupamos, queridos míos, de la muerte del alma, que es mucho más terrible, de la pérdida de fe, de la caída en desgracia delante del Señor de un alma que vale más lo mínimo de gracia que pueda tener que todo el universo creado. Nos olvidamos de aquellas palabras del Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temed al que puede arrojar cuerpo y alma a la gehenna. ¿Y quién puede hacer eso? El que no entra por la puerta, el que es ladrón.
¿ven? Como el lobo, a veces entra disfrazado, viene a matar y viene a depredar. ¿Y cómo depreda? Negando que Jesucristo haya venido en carne. Y hay de ese tipo de gente en la iglesia, y Agustín dice que sí, que hay. Él no tenía pelos en la lengua, estaba peleando con Donato en aquel momento, que era un famoso heresiarca, y él se pregunta, ¿quién es el ladrón? Y le dice a todos sus fieles, Donato es el ladrón. Donato no entra por la puerta, no cree que Jesucristo es Dios, está saltando por la valla. Por eso entonces, hoy que el error se presenta sutilmente, hoy que sutilmente se reduce a su pura humanidad la divinidad del Señor, en el orden, ¿no es cierto?, de su verdadera naturaleza, o se lo toma solo como un liberador político o un liberador social, hoy que se reduce el Evangelio y por tanto la Iglesia en muchos órdenes al orden temporal, queridos míos, yo pregunto, ¿no podemos decir como Agustín, quién es el ladrón? Donato, ahí lo tienen. Es el que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y por tanto no cree en lo sobrenatural, no cree en la divinidad de la Iglesia y en lo único que cree es en el reino, pero acá. Por eso hay que cambiar las escrituras acá. Y si con violencia no importa, porque el amor a veces es violento, son las cosas que hemos leído y hemos visto. Pero acá, ese es el ladrón. A ese hay que evitarlo, dice San Agustín. Así como al buen pastor hay que amarlo, al mercenario tolerarlo, al lobo, al ladrón, ¿no es cierto?, a ese hay que evitarlo. Le dijeron un día a Juan, que es el que escribe el Evangelio que hemos leído, se iba a bañar a las termas de Éfeso. Y le dijeron, se está bañando Cerinto, que fue uno de los primeros heresiarcas. Ahí viene la famosa herejía de los ebionitas. ¿Se está bañando Cerinto? No, entonces yo no me baño. Se fue. Ne cabe que diceris, ni le digas salud, ni lo saludes. Así era. Juan, el apóstol del amor, ne cabe que diceris, no le digas ni salve, ni eso siquiera, porque es ladrón. Hay que evitarlo, dice Agustín. Hay que evitarlo. Por eso, viendo estos tres tipos de personas, vamos a pedirle al Señor en esta misa, que es la misa justamente de las vocaciones sacerdotales y religiosas, que nuestros seminaristas, nuestras vocaciones, ¿no es cierto?, sean como el buen pastor, que no sean mercenarios, que lo amen a Cristo con un corazón casto. ¿Y qué es amar a Cristo con un corazón casto? Ponemos el ejemplo. Es también de Agustín. Agustín dice, el esposo ha de amar a la esposa ha de amar al esposo desnudo, no por lo que el esposo tiene, sino desnudo lo ha de amar. El que no lo ama así, no lo ama por él, sino por lo que el otro tiene. Entonces su corazón es mercenario. Y así ha de amar el sacerdote, si quiere ser fiel a Jesucristo, que es el único y eterno sacerdote, lo ha de amar con corazón casto, no por lo que reciba, no por lo que el otro tenga, sino desnudo y colgado en la cruz, como estuvo nuestro Señor Jesucristo, para que no sea un corazón mercenario y, en el decir duro, un corazón adúltero, que no tenga dos amores. El que ama algo fuera de Jesucristo no tiene puesto en Dios puros tesoros, y eso lo tenemos que saber. Y si amamos otras cosas, las tenemos que amar en orden al amor de Jesucristo. Si no, somos mentirosos, falaces, como aquellos hipócritas fariseos a los que fustigaba el Señor. Pedirle al Señor nos dé estos sacerdotes. El pueblo fiel tiene que rezar por sus sacerdotes, tiene que rezar por su obispo, tiene que rezar especialmente en estos tiempos por el Santo Padre. Están más altos y corren más riesgo de caer. Y tienen que empezar a ser más fieles para que el Señor mande esos sacerdotes según su corazón. Israel vagaba, cuando se olvidaba del buen pastor, entonces vagaba el sacerdote sin templo, callaba el profeta. Era uno de los castigos
que la infidelidad de ese pueblo atraía sobre el mismo. Que nos dé estos buenos pastores. Pedírselo al Señor con toda el alma. Tanto lo necesitamos hoy, tanto necesitamos. De aquellos que sepan dar la vida por el rebaño. Y aun cuando parezca que falte, vuelva a nosotros la dulce confianza de saber que si somos fieles, el Señor es el que pastorea. Es Él el que nos conduce, es Él el que nos lleva. El pueblo fiel tiene mucha importancia en esto, queridos míos. Allá en la sierra aprendí cómo se transforma un perrito vulgar en perro pastor. Y después el perrito pastor es el que cuida el rebaño. Y lo lleva, a veces se pasa días, sobre todo las cabras, que bien dice el refrán, la cabra al monte tira. Pasa 3 o 4 días con el rebaño, no se aleja del rebaño y a veces tiene que enfrentar al león. Ese ejemplo seguramente lo tendría Cristo. ¿Y cómo se hace padre un perro pastor? Y bueno, cuando nace el perrito, se lo saca a la perra y se lo pone a las chivas. Y son las chivas las que lo crían. Y después él defiende al rebaño. Por eso, qué importante es el pueblo fiel. Tenemos a veces de gobierno, de jefes, de pastores, aquellos que nos merecemos. Cada uno tiene el gobierno que se merece, es antiguo adagio. Por eso tenemos que ver nosotros también, sin mucha confianza en el buen pastor, pero al mismo tiempo somos como esas cabritas que van haciendo a los perros pastores, que saben incluso enfrentar al león solito y defender su rebaño, incluso dando a veces su vida. Hay que verlos cómo defienden a las cabritas. Qué ejemplo. Y eso, Señor, lo tuvo delante de sus ojos. Por eso el pueblo fiel ha de orar por sus pastores. Y si hay, como dice Agustín en el predio de la iglesia, mercenarios y lobos con piel de oveja, ha de tolerar a unos, evitar a los otros, pero pedirle al Señor el profundo amor a aquellos que vean andan según Jesucristo. Así dice Santa Teresa. No son tiempos de creer a cualquiera, son tiempos de creer a aquellos, vean ustedes, anden según Jesucristo. Eso lo tenemos que pedir al Señor. Yo le pido en esta misa especialmente al Señor por nuestras vocaciones, para que no tengan miedo, para que tengan un corazón sin miedo y que sepan que el buen pastor va a saber pagar el 100 por 1 acá y después la vida eterna. Que no falte la voz del profeta, que no falte el sacerdote, que no ande vagando. Y así entonces vamos a ir haciendo ese solo rebaño bajo el cayado de ese único pastor. Que la Virgen Madre entonces nos conceda la gracia de abundantes vocaciones, pero no de cualquier tipo de vocación, sino de esas vocaciones que estén dispuestas a dar todo, ¿no es cierto?, y a darlo con alegría.